Hola, hola, mi nombre es Daniel Fernando Montaño Castrillo y el día de hoy les traigo un tema de psiquiatría que el cual me pareció súper interesante, el cual habla de la conducta motora, la introspección y la prospección. Específicamente, el día de hoy vamos a hablar sobre todo lo que viene siendo la conducta motora y específicamente de la parte de la conducta motora vamos a hablar de lo que viene siendo la conducta motora cuantitativa. En el próximo video hablaremos de la cualitativa, hablaremos también de la introspección y la prospección como tal. Espero que sea de su agrado este tema y que le encante ese video. Muchísimas gracias. Bueno, y aquí llegando como al grano de lo que viene siendo la conducta motora de las variaciones cuantitativas, según los fundamentos de la medicina psiquiátrica del libro del doctor Ricardo Toro, nos dice lo siguiente, que esta está denominada por una excitación motora y el aumento de frecuencia e intensidad de todos los movimientos como tal que ya presenta nuestro paciente, el cual va a tener diferentes grados, puede ser ligeros de aumento de la conducta motora que corresponden a la simple inquietud que puede llegar a presentar el paciente. Cuando hablamos de motor hablamos de los movimientos que obviamente que este hace. Entonces, bueno, ya hablando como tal en el tema de la conducta motora de elaboraciones cuantitativas, en el libro nos habla y nos da unos ejemplos de algunas afecciones como, por ejemplo, la catixia, que el cual nos dice que puede ser un efecto secundario de algunos medicamentos antipsicóticos y consiste en la posibilidad del paciente para permanecerse sentado. Y como pueden ver aquí en el video A que está señalado, observamos que el paciente presenta movimientos involuntarios de formas bruscas que comienzan en las partes más distales, tanto en miembros superiores como en miembros inferiores. Y debido a su movimiento brusco, el paciente se le imposibilita permanecerse sentado. Y debido a esto, esta afección que llega a hacer el paciente o llega a ejercer, digo, la conducta motora que este presenta, se le da dicha frase. Y aquí en el caso del video E, el paciente está de pie, pero está inquieto. Se le es difícil permanecer quieto, tranquilo, sereno. Por ende, él comienza a dar vuelta en su entorno y comienza a hacer esos movimientos característicos braquiales de forma involuntaria y forma brusca también. Bueno, vamos a hablar lo que viene siendo la agitación catatónica, que este se manifiesta por vueltas en círculos, paciente da gritos, tiene impulsos violentos y es totalmente destructivo, el cual este se le llega a asociar a las enfermedades o afecciones como la demencia o los estados confusionales agudos. Y el libro también nos dice que se llega a presentar una agitación que puede manifestarse como una excitación motora simple y monótona que tiene predominio nocturno. Y aquí en el video podemos ver realmente a Kiko, en uno de los capítulos que tanto lo caracterizaba cuando cogía rabia, que comenzaba a dar vueltas, a hacer gritos, cogía los juguetes y los destruía, prácticamente esos impulsos violentos. Puede ser posible que se puedan llegar a presentar en los pacientes psiquiátricos. Ahora aquí tenemos lo que viene siendo la hiperactividad o hipercinesia, que el libro nos dice que es el aumento de la actividad general, la cual es voluntaria y dirigida y se presenta frecuentemente en los trastornos de déficit de atención en los niños. Entonces, cuando les dicen que no es que mi hijo es así porque él quiere mucho dulce y yo le doy mucho dulce y se pone hiperactivo, entonces hay que revisar mucho o estar pendiente a los niños acerca de este tema porque tu hijo o tu sobrino o el hijo de tu amigo puede estar presentando un trastorno de déficit de atención como tal. Entonces, es algo sumamente importante. También vamos a tener la inhibición motora, que aquí vamos a tener a este típico de paciente que es una disminución de la frecuencia e intensidad de movimientos. En el comienzo de la depresión se observa la lentitud, el retardo motor, que es expresado por el paciente como cansancio fácil. Ese típico amigo que te dice, no, marica, estaba dormido y me levanté y me siento aún cansado a pesar de haber dormido.
O sea, me cansa dormir. Bueno, es algo como más parecido. Un paciente que es depresivo, obviamente, y, y prácticamente no tiene un objetivo como tal en su día a día. Simplemente quiere estar aislado, no quiere hablar con nadie, no quiere, no tiene ninguna excitación o hacer algún movimiento que sea voluntario del que voy a ir al gimnasio o quiero trotar, quiero jugar fútbol, quiero practicar algún deporte. No, en estos pacientes no se iba a presentar eso. Por eso que se habla una inhibición motora. El paciente no quiere nada, no quiere hacer nada que tenga que ver con su físico, por así decirlo. Pero como para seguir la misma línea de la depresión, vamos a hablar de lo que es la depresión agitada. Y aquí nos dice que aparece un exceso de actividad improductiva sin dirección definida en estos pacientes. Es típico paciente que tiene mucha angustia, tiene mucha inquietud, por ende no rinde el día a día, no logra concentrarse en un objetivo en específico o algo que se quiera concentrar. No puede, debido a la angustia, a la inquietud o los pensamientos que este día presentar. eh, no logra como acentuar la productividad que realmente debería tener este tipo de personas. Eh, Estos pacientes también se les imposibilita permanecer sentados, ellos deambulan de un lado a otro y están en continuo movimiento. Esto es debido a que obviamente ellos están desconcentrados, tienen pensamientos que les imposibilita enfocarse en algo en específico. Debido a esto, ellos van de un lado a otro, se sienten inquietos y por ende prácticamente se la pasan deambulando y tienen un exceso de improductividad en su día. Y aquí hablando de lo que viene siendo el estupor depresivo, es aquel paciente que tiene una abolición absoluta de todo movimiento espontáneo. El enfermo permanece inmóvil, el mutismo y su mímica está muy disminuida y no existe contacto visual como tal. Ese típico como amigo o paciente que tú le estás hablando y él tiene una mirada como perdida, una mirada lejos, como si no tuviera la conversación. Y cuando le llega a preguntar un ejemplo, Andrés, ¿cómo estás? Y él como que, Andrés, ¿cómo estás? Y apenas está racionando. O sea, él está como que conectado de su entorno y ese es el típico paciente que tiene un estupor depresivo, que prácticamente es una abolición de movimiento. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que viene siendo la catatonía, el cual es un trastorno de la conducta motora que se puede observar en tres formas clínicas diferentes, en el cual se puede llegar a presentar en el sopor catatónico, la catalesia y la flexibilidad seria. En el caso del sopor catatónico, es un estado en el cual el enfermo permanece sin hacer el menor movimiento ni desplazarse de un mismo sitio, el cual va a tener ausencia de reactividad ante los estímulos externos. Entonces, cuando el examinador intenta producir o ejercer algún estímulo en el paciente, ya sea doloroso, ejercerle frío o calor al paciente, él simplemente no va a responder a dichos estímulos que se le ejerce por parte del examinador. Por ende, aquí tenemos en la imagen 1 un paciente que tiene prácticamente una inhibición motora. Y otro caso que pueden llegar a ver ustedes es la película Parts A, donde Robin Williams hace el papel de un doctor, un médico, el cual vamos a ver que cuando él está internado, hay un paciente que se llama Rudy, que está siempre apuntando al cielo, y ese paciente tiene un estupor catatónico. Él tiene una abolición como tal de su conducta motora. Por ende, él no se podía mover y siempre permanecía en la misma posición que, que estaba. Simplemente no respondía a los estímulos que se podía llegar a presentar en su entorno como tal. Como, tienen esa película ahí como para que vean un ejemplo, más o menos lo que viene siendo el estupor catatónico.
Y vamos a tener lo que viene siendo ahora la catalepsia, que consiste en la tendencia a permanecerse en la posición en que se coloca el sujeto. Aquí vamos a observar en este video al examinador que coloca en una posición como tal el paciente, y el paciente eh, permanece en la posición que lo dejó como tal el examinador. Y acaso aquí la flexibilidad seria es un grado extremo de la catalepsia en el cual todo el cuerpo puede ser colocado por el examinador en diversas posiciones como si se estuviera moldeando cera o plastilina. Es prácticamente una abolición absoluta de la conducta motora del paciente, ya que el examinador lo coloca en la posición de su antojo y él permanece como tal en la posición de que el examinador lo dé, como pueden ver aquí en el video. Y bueno, muchachos, esto sería todo de este Futuros Médicos. Me encantaría que me regalaran un link, un link, un like, y que se suscribieran y me dan en los comentarios qué agregarían como tal al tema o qué corregirían del tema. Y, y también lo voy a dar en la descripción, un link directo en Mediafire para que puedan descargar esta diapositiva si es que les sirve y la complementen con algún artículo o algún otra información eh, que tengan, y espero que les sirva este video. Muchísimas gracias por todo y espero que el video sea de su agrado. Gracias, bendiciones a todo el mundo.